Se pide que utilice la gráfica de f de x para estimar el valor de f' de 8 o el valor de la función derivada en x igual 8. F' de 8 exactamente igual a la pendiente de la línea tangente en x igual 8. También es la tasa de cambio instantáneo de la función en x igual 8. Así que para el primer paso, localizaremos el punto en la función cuando x igual 8, que parece que sería este punto aquí. Siguiente dibujaremos la línea tangente en este punto, y luego encontrar la pendiente de esta línea para encontrar f' de 8. Así que esta línea roja sería nuestra línea tangente, y ahora para encontrar la pendiente de esta línea localizaremos dos puntos en esta línea que tiene coordenadas integrales, y luego encontraremos la pendiente donde está la pendiente igual al cambio de, y dividido por el cambio de x. Vamos adelante y utilice este punto de tangencia que parece que tiene coordenadas 8,1 y también utilice este punto aquí. Parece que tiene coordenadas 9,6. Y ahora para encontrar la pendiente de esta línea que es f' de 8. Podemos usar esta fórmula de pendiente aquí utilizando las coordenadas o podemos analizar el plano coordinado. Si queremos pasar de este punto a este punto aviso cómo tendría que subir 5 unidades. Y por lo tanto el cambio de, y es más 5 y luego tenemos que ir a la derecha 1 unidad, así que el cambio de x es más 1. Y por lo tanto f' de 8 que es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x sobre una línea tangente, tenemos un 5 dividido por 1 que igual 5. La otra opción es utilizar las coordenadas de los dos puntos en nuestra fórmula de pendiente, y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. También mostremos eso. F' de 8 exactamente igual a si llamamos a estas coordenadas x sub 1, y sub 1 y estas coordenadas x sub 2, y sub 2, y sub 2, y sub 1 sería 6, 1 y x sub 2, x sub 1 sería 9, 8. Danos el mismo resultado de 5 dividido por 1 o 5. Así que esto nos dice que cuando x igual 8 hexalitros valor, y o el valor de la función está cambiando a una tasa de 5 unidades por 1 unidad de cambio de x también aviso porque el derivado es más at x igual 8. La función está aumentando en ese punto también. Espero que hayas encontrado esto útil.